Amigos y amigas? Les saluda Jorge Raúl Nassif y les doy la bienvenida a este nuevo espacio de Espectro 29, un programa de entrevistas que se llama Contrastes y en el cual hablaremos sobre diferentes e interesantes temas con personajes del mundo de la cultura, el deporte, la ciencia, en fin, una amplia gama de personajes que tendremos cada 15 días en este espacio a través de YouTube y Facebook. Pues muy bien, amigos, ya estamos con nuestro primer invitado en nuestro programa de entrevistas, Contrastes, con Jorge Raúl Nassif, ya enlazado con el doctor Víctor Ramón Andrade Carmona, un médico, como pueden ver, muy joven y por ende perfectamente bien actualizado y que ha estado muy involucrado en estos temas de protección, de contención, por supuesto, en contra del COVID-19. Víctor, qué gusto me da saludarte. Gracias por aceptar esta entrevista, por ser el padrino de nuestro programa Contrastes. ¿Cómo estás? Excelente, Jorge, muchas gracias por invitarme. Un verdadero placer y honor ser de tus primeros invitados. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. De entrada te deseo el mayor de los éxitos para tu proyecto y para esto que está arrancando con todo el éxito. Hombre, muchísimas gracias y encantado de que nos des de alguna manera esta patadita de buena suerte en este proyecto de la agencia Espectro 29. Y en primer término, Víctor, platícanos sobre tu actualidad. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento de tu vida? Que tienes, me parece, 28 años, ¿verdad? Así es, 28 próximos, 29 ya en un mesecito, pero mira, actualmente te doy un poquito el contexto. Yo estudié medicina en la Universidad de Anáhuac. Después hice una maestría que justamente estoy terminando este mes. Es una maestría en administración de instituciones de salud. Y también tengo una especialidad por parte de la SEP en medicina del trabajo. Entonces, ese es como el perfil académico. También me he dedicado durante la carrera y un poquito después de que la terminé a investigación en salud pública. Tengo ahí varios trabajos de investigación con, obviamente, pues mis maestros que han sido también mis mentores que estudiaron salud pública. Y derivado de eso, justo también tengo una columna semanal para el periódico Milenio, que es sobre salud pública, precisamente. La columna se llama Red Global y se publica en medios impresos en la ciudad de León, Guanajuato, y en medios digitales en el apartado nacional, en el portal de Milenio, cada semana. Así es, en eso estamos, muy movidos. Y pues, por supuesto, claro, la consulta general y todo lo que tenga que ver con la atención clínica. Y yo agregaría, pues de casta te viene al galgo, porque eres de familia de doctores de una gran tradición médica. Yo recuerdo a tu tío abuelo, el doctor Andrade, famoso en toda la Ciudad de México, pues atendió a mi mamá, imagínate, a mi abuelita. Y qué decir de tus papás, de la doctora Lisette Carmona, una de las grandes otorrinos de este país, tu papá pediatra también, Víctor Andrade. Así que, oye, pues no tenías otra escapatoria, ¿no? Que ser doctor. Desde chiquito te gustó, me imagino. Estaba la herencia, ya estaba difícil negarla, la verdad. Realmente sí, cuando lo pones en esa perspectiva, pues es muy padre pensar en cómo pues realmente el trabajo de una generación pues nos beneficia, ¿no? A las generaciones de abajo y a veces no lo vemos, pero realmente hay que detenerse y analizar lo que dice. Son 3 generaciones de trabajo que me han permitido, y el esfuerzo de tantas personas que han permitido que yo esté aquí, pues no tengo otra responsabilidad más que honrar ese trabajo y seguirlo y aumentarlo. Pues así es, como tiene que ser, Víctor. Pues vamos a entrar en materia. Está programada la charla precisamente sobre pues esta enfermedad, iba yo a decir de moda, pero tenemos prácticamente 2 años viviéndola, sufriéndola en el mundo entero, como es el COVID-19, el nuevo coronavirus. Y en primer lugar, preguntarte, doctor, a ver, explícanos, ¿qué es un virus? Porque además, a ver, yo creo que hay cierta polémica también en el entorno científico. O sea, ¿un virus es un ser vivo o no? Pues para empezar, un virus definitivamente es un ser vivo. Es complicado de repente pensar en qué es, ¿no? Como que de repente se puso, como dices, de moda y ahora todo el mundo está hablando de esa palabra, virus. Pero hay que tomar en cuenta que es como parte de, es un microorganismo para fines prácticos que está vivo. Digamos que está al mismo nivel de los virus, las bacterias. Hay hongos también así de pequeños. No sé, también puede ser como lo que conocen como lombrices. Es otro tipo de microorganismos. Cada uno tiene su propio tamaño y sus propias cualidades,
pero finalmente cada uno de ellos es un ser vivo por sí mismo. Pero a ver, yo había escuchado que desde esta polémica de que hay quien dice, y científicos connotados, que no es propiamente un ser vivo porque no tiene todas las características y porque necesita un agente para poder sobrevivir y reproducirse. No sé tú qué opines. Pues mira, justamente es un punto muy controversial porque para que un virus sea o pueda existir, sin duda necesita algún huésped o algún medio de transporte, por así llamarlo, un huésped intermedio. Entonces, si no está pegado a alguno de estos huéspedes, efectivamente, pues se muere. Pero si se muere, pues entonces ya no existe. Por eso es quien dice que para que un virus sea como tal, un virus exista, pues forzosamente tiene que estar en un huésped. Pero aun cuando no está un huésped, es verdad que sí va a morir eventualmente porque necesita un huésped para sobrevivir. Pero aun cuando no está pegado a nada o a nadie, existe. Que su periodo de vida sea muy corto, eso también es muy cierto. Pero aun cuando no está pegado a nada, está en el aire o en ciertas superficies, dependiendo de qué virus estemos hablando. Y en el caso de este coronavirus, SARS-CoV-2, le llaman, sí. ¿Cómo surge? O sea, ¿de dónde aparece? ¿Por qué está? ¿Fue creado? A ver, por un laboratorio, porque también se dicen muchas cosas, ¿no? Tú como médico, ¿qué opinas? Pues mira, existe esa teoría, la verdad es que teorías hay muchas, hay quien dice que sí, en realidad fue fábrica de un laboratorio por las características, pero han salido diferentes artículos que digamos, es difícil convencer a la gente de todo específicamente porque al 100% no tenemos una respuesta concreta, pero hay diferentes estudios que por las características del virus nos indican que sería muy difícil que haya sido creado en un laboratorio, especialmente una cualidad de la enfermedad de coronavirus causada por SARS-CoV-2 es que nadie en la humanidad tenía inmunidad, o sea, contra este virus. Eso significa que ni siquiera sabíamos de la existencia y de los modos de actuar de este virus como para poder crearlo. O sea, como que nadie sabía a dónde atacar porque es algo que se dio espontáneamente. Ahora, el origen realmente sería muy atrevido intentar señalar algún país o algún lugar como para su origen, porque pues ya lo hemos visto, se mueve por el mundo a diestra y siniestra y no tenemos forma de predecirlo. Entonces, lo que sí es un hecho es que por la estructura de este coronavirus podemos pensar que hay dos animales relacionados. No sabemos si de ahí vino o en qué punto de la cadena es que tienen su responsabilidad, pero se parecen muchísimo a dos tipos de coronavirus que viven tanto en el murciélago como en un pequeño animal que se llama pangolín. Entonces, hasta ahora esos dos animales parece que tienen algo que ver en la cadena de transmisión, pero no podemos saber. Ya sabes cómo decían que fue porque alguien en Asia se comió una sopa de murciélago y de ahí vino. Pues realmente no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que se parecen mucho y pues habría que determinar el papel de estos animales en la cadena de transmisión. Y fíjate, si te fijas, estoy hablando de coronavirus del murciélago y coronavirus de este animal que se llama pangolín. ¿Por qué digo esto? Porque coronavirus, dentro de la palabra virus, hay muchos tipos de ellos y uno de estos tipos es el coronavirus. Ahora, en coronavirus hay específicos para humanos, para perros, para changos, para murciélagos, para lagartos, para reptiles. Entonces, hay muchos de coronavirus. Los que nos importan más son los coronavirus que afectan a los humanos. Y de esos coronavirus para humanos, solo hay 7. Uno de ellos es el nuevo SARS-CoV-2. Oye, pero los otros, ¿dónde están? O sea, ¿convivimos con ellos todos los días? Convivimos con ellos prácticamente todos los días. Lo que lo hace un coronavirus es que tiene, digamos, imagínate que es un microorganismo que tiene una estructura, ¿no? Y adentro, como tú y tu audiencia lo saben, nosotros humanos tenemos ADN, que es nuestra información genética. Y los virus, lo que los caracteriza a ellos es que tienen ARN, que eso los hace diferente a nosotros y por eso dependen de nosotros para subsistir. Entonces imagínate que es una capsulita que tiene adentro su información genética, que específicamente en los virus es ARN, pero en la parte de afuera tiene unas diferentes, digamos, pelitos, que cuando tú lo ves en un microscopio, parece como si fuera una corona radiada. Es como si estuvieras viendo al sol, que también tiene su halo que lo rodea, pero en este caso lo que hace que parezca que tenga una pequeña corona
es la famosísima proteína espiga o proteína spike en inglés, que en el caso del SARS-CoV-2 es la que nos trae muchos problemas porque es un tipo de proteína único que nosotros no estábamos listos para afrontar o para estar prevenidos. Sin embargo, es una proteína del SARS-CoV-2 que por alguna razón, obviamente, pues un virus muta. ¿Y por qué muta? Para sobrevivir. Entonces usa todas las herramientas de su metabolismo y de la evolución para lograr subsistir y pegarse a lo que encuentre. En este caso tuvo mucha suerte el virus, y nosotros tuvimos mucha suerte, porque parece que en nuestro cuerpo, en todos los organismos, tenemos un receptor a nivel celular, a donde justamente la espiga o la proteína spike del COVID se pega. Entonces es muy fácil para el coronavirus pegarse a nuestro cuerpo. Y respondiendo a tu otra pregunta de por qué mutan, y específicamente el COVID, que si Delta, que Omicron, que Alfa, hay que recordar que Delta, Omicron, Alfa y todas las demás son solo variantes. Si lo pudiéramos ver como un árbol, el tronco es el SARS-CoV-2, o sea, lo que causa COVID-19. Y Delta, Omicron y Alfa son pequeñas ramas. Entonces, también la gente estaba muy preocupada por las vacunas y por las pruebas, pero finalmente hay que recordar que no es un virus nuevo, solamente son versiones diferentes del virus, el mismo, pero en su núcleo y sus proteínas espiga es lo mismo. Ok, mira, interesante, porque a veces pensamos que es como otro virus diferente, como si fuera ya otra cosa, pero bueno, qué bueno que lo aclaras, la misma variante de un mismo virus, mi querido Víctor. ¿Cuáles son exactamente los daños que el coronavirus pues provoca en nuestro organismo cuando nos contagiamos? Ok, fíjate que aquí sí entra mucha diferencia en saber cuál es la cepa o cuál es la variante que nos afectó. Si tú recuerdas, muy al principio uno de los primeros síntomas era que la gente dejaba de oler, sí, y ya no le sabían las cosas. Sin embargo, en las últimas, digamos, 3 o 4 semanas, en el último mes, que podemos pensar que ya son puros casos de Omicron, eso ya no está. Realmente ahorita lo que la gente manifiesta es ardor de garganta, mucho flujo nasal, uno que otro tendrá fiebre, pero no hay una respuesta concreta en cuanto a qué podemos esperar del virus. Aunque pareciera que ya estamos muy informados, pues si vemos la historia de la humanidad, solamente tenemos conviviendo con este virus 2 años. Claro. Y aún las primeras personas que se infectaron de este virus deben tener, aquellos que sobrevivieron, deben tener entre año y medio de que sobrevivieron a la infección. Entonces, cada uno tuvo cuadros muy diferentes en cuanto a manifestaciones clínicas, pero las más comunes es fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal, un poco de tos, que esa tos puede progresar a dificultad para respirar, pero de inicio, en los casos leves o en personas que ya están vacunadas, no tendría por qué ser una expresión clínica mayor a estos síntomas. Por supuesto, habrá quien, a pesar de la vacuna, sus comorbilidades, pues hacen que su cuerpo responda diferente y tengan otras complicaciones. Y es muy importante que, aunque la gran mayoría de casos de COVID, que probablemente sean atribuibles a Omicron, son muy leves, pues no deja de haber casos que sí se complican y desafortunadamente sigue habiendo muertes, que son muchísimas menos muertes ahorita, ya que la variante es menos agresiva y hay más gente vacunada, pero pues todavía sigue existiendo ese peligro. ¿Por qué hay asintomáticos? ¿Por qué ha habido también tantos asintomáticos? Yo entiendo que cada organismo es diferente, que quizá a mí me da muy fuerte y a ti menos, pero ¿por qué ha habido gente que realmente no tiene síntomas, pero se han enfermado y contagian? ¿Eso a qué se le puede atribuir? En Estados Unidos tienen una palabra muy interesante para esas personas, que en inglés dice super spreaders, o sea, super diseminadores de la enfermedad, porque como ellos no se sentían mal, pues no había necesidad de hacer una prueba y estaban regando el virus por todos lados. La verdad, para ser honesto, no tenemos ni idea de por qué sirve eso. La verdad es que aún, ya ves que te comentaba que mutaba muchas veces, por ejemplo, adentro de Omicron, no solamente es como un Omicron que tiene esa variación, sino que cada que Omicron se instala en diferentes personas, tiene pequeñas mutaciones, no tan grandes como para que sean una nueva variante, claro, u otra cepa. Sin embargo, cada Omicron muta dependiendo del huésped al que infecta. Entonces, quizás si se encuentra con una persona que su estado inmune y su sistema de defensas es excelente y logra contenerlo de cierta forma, pues
como Omicron tiene un límite de mutación, antes de que deje de ser Omicron, muta, pero entonces no hace buen empate porque ese sistema inmune sí logró defenderlo. Sí. Y cuando están vacunados, más. Lo que es muy interesante, que de hecho fueron muchos estudios clínicos en Estados Unidos, es por qué si cuando el mundo no tenía vacunas, también teníamos personas asintomáticos. Claro. Esa era una cuestión, así que el mundo científico dijo, no entendemos qué pasa. Y de ahí surgieron todos los ensayos clínicos de que las personas o asintomáticas o que se recuperaron de COVID cuando no existía vacuna, se podía sacar sangre para separarla y tomar el plasma de esos pacientes y usarlo como una especie de vacuna en otras personas para ver si el sistema inmune aprendía de los que sí sobrevivieron. Pero la verdad es que no funcionó muy bien y no sabemos por qué. Oye, pero a ver, estas personas que no desarrollaron síntomas, que son asintomáticas, como bien dices, ¿pudieron también haber generado algún daño a nivel pulmonar, por ejemplo, en su organismo? ¿O no síntomas es igual a no daño? No. La respuesta es que no sabemos. No tenemos ni idea si las personas que fueron asintomáticas quizás no afectó lo suficiente como para que tuvieran una expresión clínica de síntomas, dificultad para respirar, pero finalmente lo que sí sabemos que causa es un estado de inflamación. Quizás en esas personas no lo suficiente para que tuvieran síntomas, pero la inflamación existió. Ahora hay una nueva entidad clínica que se llama Long COVID o COVID largo, que realmente estamos en estudio. Te digo, tenemos como 1 año o 2 años de personas que sobrevivieron y al día de hoy no tenemos ni idea de cuáles van a ser las repercusiones a mediano y largo plazo en personas que ya tuvieron COVID. Claro. Oye, ¿qué es la carga viral? Porque también se dice a menos carga viral tienes menos síntomas, pero ¿qué es eso? ¿A qué se refiere ese concepto de carga viral? Por ejemplo, la carga viral literalmente es el número de pequeños coronavirus que hay en tu cuerpo. Okay. Y esto, por ejemplo, muchas veces hemos visto en las pruebas rápidas que hay unas pruebas que se pintan muchísimo, así morado y muy fuerte. Eso significa que hay muchísima carga viral. Okay. Y hay otras pruebas que se pintan positivas, pero apenitas, muy ligero, que hasta uno diría, híjole, ¿sí será o no será? Eso significa que la carga viral es muy baja. También tiene que ver mucho, por ejemplo, en personas que son positivas, los asintomáticos, por ejemplo, salían positivos, pero con una carga viral muy baja. Entonces también puede ser que no tenían síntomas, porque no había el suficiente número de coronavirus para causar síntomas, como los que sí tienen ya otras manifestaciones clínicas, que tienen tantos virus en su cuerpo, que pues ya no había forma de combatirlos, y entonces vienen todos los síntomas de fiebre, dificultad para respirar, etcétera. Pero fíjate que también, hablando de la famosísima prueba de PCR, que es un método de medicina molecular, se mete la prueba y ya se cuenta. Para identificarlo, voy a decir números aleatorios, digamos, tuvimos que hacer 100 veces el mismo protocolo y salió positivo. Eso quiere decir que estaba tan positivo que con muy pocos ciclos salió positivo. Y hay personas que, por más que el laboratorio corría hasta miles de veces la misma prueba, como hasta la vez que lo corrieron 10,000 veces, salió positivo. Es porque la carga era realmente baja. Y de eso depende muchísimo la capacidad de ser infecciosa de una persona. ¿Y mito o realidad que a menor carga viral contagias menos? 100% real. Entre menos carga viral tengas, tienes menos virus que propagar al medio. Ok. Oye, en cuestión de las vacunas, a mí me llamó mucho la atención que cuando fui a vacunarme la primera vez, la doctora nos dijo, a ver, quiero aclarar, la vacuna no es para que no te contagies, es para que no te mueras, para que no se te complique si te llegas a contagiar. Y bueno, yo me saqué mucha de onda, Víctor, te lo confieso, porque a ver, o sea, una vacuna no es para que no me dé, sino para que no me muera. O sea, caramba, o sea, entonces cuando me vacunaron para la polio, era para que me diera poquita polio. Yo me vacuné para que no me dé. Cuando yo me vacuné del sarampión, era para que no me diera sarampión, no para que me diera poquito sarampión, ¿no? Igual con otras enfermedades, el tétanos. A ver, explícanos eso. A mí se me hizo rarísimo, pero bueno, sí hemos visto vacunados, muchos que han caído contagiados, sobre todo con Omicron. Sí, realmente es un problema entenderlo porque realmente hay gente que, y fíjate que te lo voy a decir así como tal, incluso muchos médicos
no entendemos al 100% el detalle de los microorganismos, ¿sí? El detalle realmente fino. Y justamente gracias a que los médicos no estamos tan entrenados para eso, o ciertos médicos, es que hay carreras en microbiología. O sea, hay personas que no estudian medicina, sino biología, y dentro de la biología estudian solamente a los virus. Esto es porque las vacunas que tú mencionabas, como el sarampión, la polio, bla, bla, son prácticamente virus diferentes y cada uno tiene sus medios de propagación y de actuar. En ese caso, para esos virus, la vacuna sí sirve para no infectarse, claro, porque ya los entendemos lo suficientemente bien como para que se haya creado una respuesta en cuanto a vacuna para eso. Con el COVID, realmente sabemos tan poco, y lo que te comentaba es, son tan listos los virus y mutan tan rápido, específicamente COVID-19, que pues afectó a nivel mundial en cuestión de meses. Es tan inteligente que la única forma de que nosotros no pudiéramos contagiarnos sería eliminar ese receptor de nuestros cuerpos. Pero ¿qué crees? Ese receptor es vital para muchas otras cosas metabólicas. Entonces la respuesta es que sí te puedes contagiar, pero la vacuna nos ayuda a que tu sistema inmune, en cuanto ve que lo que se pegó a ese receptor es COVID, ok, entonces ya sé cómo proceder, y aunque sí te infectas, lo ataca desde el principio justamente para disminuir la carga viral al mínimo, o quizás impedir que se reproduzca del todo, para que no contagies, y si tienes un cuadro, sea o asintomático o realmente leve. ¿Llegará el momento en el que la vacuna para COVID sea como estas que mencionábamos, para que de verdad no te dé? ¿O tú crees que por la naturaleza del virus, que muta tanto y tan rápido, esto será imposible? Pues en este momento, y con la experiencia que tenemos como humanidad, lo más probable es que nunca logremos hacer una vacuna para no contagiarse. Es igual que con la influenza. De hecho, los modelos son muy similares. Si te fijas, con la influenza cada año necesitamos un refuerzo porque muta. Entonces la gente que se infecta de influenza solamente tiene cuadros muy leves. Pero al día de hoy, siendo tan similar el COVID con la influenza, podemos inferir que no vamos a tener una forma de que no nos contagiemos. Solamente vamos a tener una forma de tener enfermedad muy leve. Fíjate, qué interesante. Entonces supongo que el tema del COVID tendrá que ser una vacunación anual, como en el caso de la influenza, y nunca se tendrá la vacuna totalmente actualizada, supongo, porque pues cuando ya se va generando para cierta variante y se aplica, pues ya hay otra variante en ese momento. Exacto, de hecho va a ser igual que con la influenza. Por ejemplo, con la influenza en temporada 2022, o sea, este año que viene, este próximo invierno que estamos a cursar, la vacuna que se va a aplicar el próximo año se hace con la información de las mutaciones que tuvo en el 2021. Entonces, en ese sentido, exacto, por ejemplo, la vacuna de la influenza siempre está atrasada un año. Entonces, pero es nuestra mejor protección porque los virus mutan a una velocidad tal que sería realmente imposible producir un abasto mundial con las variaciones o las variantes tan actualizadas. Lo bueno es que el cuerpo sí reconoce que eso es influenza, ¿no? O que eso es COVID y lo ataca, no del todo, según nos explicas, pero bueno, sí te ayuda a prevenir la enfermedad grave. Oye, a ver, también ha habido mucha información contrastada. ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para cuidarnos? O sea, ¿qué tapabocas sirven realmente? ¿El gel funciona? ¿Los tapetes sanitizantes? Oye, sanitizar un área, a ver, me daba mucha risa. Yo en donde trabajaba en Morelia, en el instituto, hubo un par de casos de COVID, un caso de COVID en mi área, otro caso, y al día siguiente ya nos pedían que fuéramos, que porque ya habían sanitizado, ya vayan, aunque se contagió uno ayer, ya vayan. Yo decía, oye, pues no, porque aunque saniticen, nos pudimos haber contagiado, o alguien más, o no lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sirve y qué no sirve? Pues mira, para empezar, qué bueno que los mencionas. Es momento de que quede claro el mensaje de que los tapetes no sirven de nada más que para ensuciar el piso, o sea, porque no actúan. Otra medida que realmente es controversial, pero que para fines prácticos no funciona, es la temperatura. Para empezar, porque aquí en México y en otros países, la temperatura te la toman mal. O sea, te la toman en lugares donde no corresponde, en las manos. La mano, por ejemplo. O sea, y realmente tendría que ser en el cuello o en la frente. O sea, son lugares muy específicos. Y aun cuando, o sea, estábamos volviendo, ¿qué tal que es asintomático? Los asintomáticos puede que ni siquiera tengan fiebre. Entonces son recursos que se están invirtiendo
pero desperdiciado. O sea, el dinero que están invirtiendo en tapetes podría funcionar mejor en otro lado. El dinero que están invirtiendo en filtros de temperatura podrían ir en otro lado. Ahora, con el gel antibacterial, no hay duda, es súper útil, funciona y funciona muy bien. Eso sí es porque justamente en nuestras manos, pues muchas veces nos tocamos la cara o tocamos cosas que están a nuestro alrededor que no estamos conscientes, entonces eso sí funciona. Ahora, en cuanto a medidas como ambientales, una clave fundamental es espacio aéreo. Tú me comentabas que alguien en tu área se contagió y ellos dijeron, no, pues ya está sanitizado. Ahí más que echar Lysol al aire y a las superficies, lo que habría que hacer es permitir una entrada de aire para que pudiera fluir y entonces hubiera un recambio de todo el aire que se respira constante, para que siempre fuera aire nuevo. Existe la posibilidad de que entren otras partículas de afuera, pero específicamente el COVID de alguien positivo, si tú permites que el aire se esté recambiando varias veces por minuto, pues nunca se va a estar respirando el mismo aire. Eso es un problema para las oficinas y por eso se implementaron filtros en el aire acondicionado, que te garantiza el fabricante que ciertas veces por minuto se recambia el aire por completo, de forma que aun cuando hubiera alguien positivo en ese espacio cerrado de oficina, es poco probable que los compañeros se contagien porque tu filtro está funcionando y siempre tienes aire nuevo. Oye, ¿cuánto vive el bicho fuera de un agente? ¿Cuánto vive en el aire? ¿Cuánto puede vivir en una superficie? Pues mira, se hicieron diferentes estudios en diferentes superficies y no se llegó a una conclusión. Lo que sí sabemos es que al día de hoy no es necesario lavar tus compras del súper ni estar tallando superficies. Hablando específicamente del COVID, no es un medio fácil. O sea, tú puedes tocar algo que tocó alguien más con COVID y la probabilidad de que tú te contagies es prácticamente cero. O sea, esa medida, y de nuevo, los recursos que tú puedes implementar en limpiar todas las superficies no sirven. Ahora, en el aire todavía no existe un número porque justamente es tan pequeño que flota y avanza muchos metros entonces a la redonda. Realmente me apena, pero no tenemos una respuesta. No sabemos cuánto vive en el aire, pero sabemos que en las superficies, por ahí no va el contagio. ¿Qué tan seguro sería hoy en día con Omicron, que es altamente contagiosa? ¿Qué tan seguro es ir a comer a un restaurante? ¿Qué tan seguro es ir al estadio a ver al Atlético Morelia, por supuesto? Ok, hablando de lugares públicos y restaurantes, obviamente tampoco podemos frenar nuestra vida. O sea, sí es seguro ir a comer, pero siempre buscando las condiciones que te mencionaba antes. Que el restaurante, si se puede, que sea al aire libre, hombre, pues qué mejor. Claro. Si no está al aire libre, buscar que tenga ventanales amplios, que sean espacios abiertos, en donde haya un cambio de aire constante. Ahora, si dices, pues, ¿sabes qué? No puedo ir ni a un lugar abierto, ni a un aire que esté bien ventilado, y tampoco me lo puedo llevar a domicilio o lo que sea. A fuerzas tengo que ir y comer ahí. En ese caso, la recomendación es, por supuesto que puedes ir a comer sin ningún problema, solamente llegas, obviamente tu higiene de manos, si te las puedes lavar con agua y con jabón, es mucho mejor que usar gel antibacterial, pero si no está disponible esa opción, pues tu gel antibacterial, comes, pues obviamente te tienes que quitar el cubrebocas, pero siempre antes y después de tocar tu cubrebocas, gel antibacterial o lavarte las manos. Comes sin ningún problema y una vez que terminas de comer, si quieres quedarte a la sobremesa y platicar, pues te puedes poner tu cubrebocas y hacerlo de forma normal. Pero esas son las recomendaciones para lugares públicos. Y llámese restaurante, cine y cualquier otro lugar como que normalmente son cerrados, eso es lo que hay que hacer. Lugares abiertos, lo que te preguntaba del estadio. Por ejemplo, para ir al poderosísimo estadio y ver al Morelia jugar, o en mi caso Chivas, las poderosísimas Chivas, que actualmente son líderes de la tabla, no sé cómo, pero lo son. Se puede hacer sin problema. ¿Por qué? Porque es un espacio aéreo. Realmente, si con tu experiencia no me dejarás mentir, los estadios y las plazas son lugares muy fríos. El aire corre realmente fuerte y a menos que sean techados, que aún en esos lugares corre el aire, podemos decir que son espacios seguros. Por supuesto, pues la gente está gritando y está hablando. Ahí sí ya el riesgo es... No quiero que suene como muy a la ligera, pero ya sería muy difícil estar en un estadio. O sea, habría que estar en una burbuja. También entiendo el punto de vista de todos los pacientes y finalmente hay que ser humanos. Tenemos que vivir, tenemos que salir. Entonces, la mejor precaución que tú puedes tener es estar vacunado, tener un buen higiene de manos
Y pues en medida de lo posible, digamos, si estás viendo que es un lugar muy abarrotado y la gente está gritando y no tienes, deja tú la sana distancia, que estás hombro con hombro y está uno encima de otro, pues en medida de lo posible, quizás ahí sí sea buena idea tener tu cubrebocas, pero tú puedes ir sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Y por ejemplo, cines, un avión, un autobús, viajes. Pues mira, hablando de los aviones ya tienen la promesa de que tienen un filtro que se llama EPA. Porque vas codo con codo con la gente, digo, no sé. Sí. Ahí sí vas codo con codo. Sin embargo, si te fijas, en los aviones tienen ventilas superiores y tienen un sistema de recambio de aire que es muy eficiente. Ellos ya prometieron que ya tienen filtros nuevos nivel hospitalario, de forma que el aire siempre lleva una misma dirección. Entonces no es como que el aire viaje hacia los lados, sino que siempre por la presión que mantiene la cabina es un ciclo del aire. Entonces siempre va en una dirección, de forma que tú casi siempre tienes aire fresco. Por supuesto, si corremos el riesgo de que, no sé, a la hora que traen los alimentos, si nos los quitamos y la persona de al lado es positiva de COVID y nos habla hacia allá, pues hay un límite en lo que puede hacer los filtros, claro, ¿no? Pero pues volvemos al mismo, es el riesgo de vivir tu vida. O sea, así como puedes adquirir esto, te puedes contagiar de cualquier otra cosa, y pues lo único que está en nuestras manos es cuidarnos a nosotros mismos con hábitos de hacer ejercicio, una buena alimentación y una buena salud de base, y no tener otras comorbilidades que nos pudieran favorecer una complicación. Bueno, Víctor, a ver, para ya ir finalizando y cerrar esta entrevista que ha sido interesantísima. Tenemos poco más de 2 meses de conocer la variante Omicron, naturalmente que es muy poco tiempo, pero a ver, ¿sí podemos afirmar que es menos grave que otras variantes? Sin duda, es altamente contagiosa, más contagiosa que nunca hemos visto en la pandemia, pero también es cierto y es un hecho que causa en proporción menos casos graves y complicados y muertes que sus cepas anteriores. Entonces, son buenas noticias. Quiero cerrar esta entrevista con una muy buena nota. Es muy probable que, según estudios de universidades de salud pública en Estados Unidos, dicen que hacia finales de enero 2022 va a ser un repunte máximo de contagios, pero gracias a que esta variante es benévola en el sentido de que no produce tantos casos graves como la otra, dicen ellos en Estados Unidos y en las universidades, esperan que a partir de febrero sea drástica la caída del COVID, y entonces quien faltaba de contagiarse ya se contagió y va a tener inmunidad natural. Quien desafortunadamente se contagie y muera, pues ya tampoco va a ser un vector de transmisión de esa variante pequeña que a ellos les condicionó la muerte. Entonces, el panorama es bueno. Parece ser que hacia finales de enero vamos a tener un pico muy importante, pero el resto del año ahora sí ya va a ser muy baja, y probablemente entonces comenzamos a ver algo que sea como la influenza, solo hacia los meses de invierno, pero habrá que ver qué sucede. ¿Omicron es menos grave en sí misma o por las vacunas? Omicron por sí misma es menos grave, y si adicionas eso a la vacunación de la población, pues tenemos 2 factores muy buenos y para tener buenas esperanzas. Y hablando de esperanzas, última pregunta, doctor. Danos o complementa un mensaje de esperanza para todos los que nos ven. Si tú estás viendo esto, por favor toma en cuenta que lo más importante para evitar una enfermedad de cualquier tipo o complicación es tener una buena salud de base. Por favor, ve con tu médico de primer contacto, tu médico de confianza, asegúrate de estar en las mejores condiciones. Si tienes diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad, por favor trátala. Ten hábitos alimenticios y deportivos adecuados, y nunca, pero nunca dudes en consultar tus dudas con un profesional de la salud. Por eso te entrevistamos, mi querido Víctor. Creo que quedaron bastantes claros los puntos que pusimos hoy sobre la mesa. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Saludos a la familia. Abrazo. Gracias de tu parte, Jorge.